El cambio llegó a mi vida como una brisa suave que pronto se convirtió en un huracán. Todo comenzó cuando mi jefe, con una sonrisa que intentaba ocultar su preocupación, nos anunció que la empresa pasaría a un modelo de trabajo remoto. En ese momento, sentí una mezcla de emoción y ansiedad. Por un lado, la idea de trabajar desde casa sonaba como un sueño hecho realidad. Por otro, el temor a lo desconocido me atenazaba el estómago. Los primeros días fueron como unas vacaciones extrañas. Me levantaba tarde, desayunaba con calma y me sentaba frente a mi computadora en pijama. La libertad era embriagadora. No más atascos, no más oficina ruidosa, no más almuerzos apresurados. Pensé que había encontrado el paraíso laboral. Pero como dice el refrán, el diablo está en los detalles. Y en mi caso, el diablo tenía nombre y apellido: Raúl, mi marido, y Leticia, su madre. Al principio, Raúl parecía contento de tenerme en casa. Preparábamos el almuerzo juntos y charlábamos durante sus descansos. Sin embargo, poco a poco, su actitud comenzó a cambiar. ¿Todavía estás en pijama?, me preguntaba con un tono que mezclaba burla y reproche. ¿Eso es lo que llamas trabajar? Sus comentarios, al principio esporádicos, se volvieron cada vez más frecuentes y mordaces. Intentaba explicarle que, aunque estuviera en casa, mi trabajo era real y demandante, pero mis palabras parecían rebotar en una pared de incomprensión. La situación empeoró cuando Leticia, mi suegra, se enteró de mi nueva modalidad de trabajo. Vivía a pocas cuadras de nuestra casa y, de repente, sus visitas se multiplicaron. Llegaba sin avisar, con la excusa de traernos comida o simplemente para ver cómo estábamos. «Ay, mi niña», decía con un tono que pretendía ser dulce pero que escondía un veneno sutil, «qué suerte tienes de poder quedarte en casa todo el día». En mis tiempos, teníamos que salir a ganarnos el pan. Sus ojos recorrían la casa, buscando algún signo de desorden que confirmara sus sospechas de que yo no hacía nada en todo el día. Intenté establecer límites, explicarles que tenía reuniones virtuales, plazos que cumplir, proyectos que gestionar. Pero era como hablar con una pared. Para ellos, si no me veían salir de casa cada mañana con tacones y traje, no estaba realmente trabajando. Las discusiones con Raúl se volvieron más frecuentes y amargas. Llegaba del trabajo cargado de frustración, quizás envidioso de mi aparente libertad, y descargaba su mal humor en mí. Cualquier comentario mío era suficiente para desatar una tormenta. «¿Tú qué sabes?», me espetaba, «si te pasas el día en casa sin hacer nada». Sus palabras eran como dagas que se clavaban en mi autoestima. Intentaba defenderme, mostrarle los proyectos en los que trabajaba, explicarle la complejidad de mi trabajo, pero nada parecía convencerlo. Leticia, por su parte, no perdía oportunidad para unirse al coro de críticas. En mis tiempos, repetía como un mantra, las mujeres sabíamos cuidar de la casa y de nuestros maridos. Sus comentarios, aunque disfrazados de consejos maternales, eran puñaladas directas a mi dignidad. Me encontré atrapada en una espiral de desvalorización constante. Mi hogar, que debería haber sido mi refugio, se convirtió en un campo de batalla. Cada mañana, al sentarme frente a mi computadora, sentía el peso de las miradas acusadoras, aunque estuviera sola en casa. La culpa y la ansiedad comenzaron a afectar mi rendimiento laboral. Intenté buscar apoyo en mis colegas, compartiendo en confianza mi situación durante las videollamadas. Algunos me entendían, compartiendo experiencias similares, pero otros parecían distantes, como si mis problemas fueran un lujo en comparación con los suyos. La soledad del trabajo remoto se hacía más patente que nunca. Una tarde, después de una discusión particularmente agria con Raúl, me encerré en el baño y lloré en silencio. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo era posible que mi éxito profesional se hubiera convertido en motivo de conflicto? Me miré al espejo y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada, con los ojos hinchados y el rostro marcado por el cansancio y la tristeza. Fue en ese momento cuando decidí que algo tenía que cambiar. No podía seguir permitiendo que mi valor como persona y como profesional fuera cuestionado constantemente. Comencé a buscar recursos en línea, artículos sobre cómo establecer límites saludables en el trabajo remoto, grupos de apoyo para mujeres en situaciones similares. Intenté hablar con Raúl una vez más, esta vez con un enfoque diferente. Le propuse que pasara un día conmigo,
que viera de primera mano en qué consistía mi trabajo. Al principio se mostró reacio, pero finalmente accedió, más por cansancio que por verdadero interés. Esa mañana, me levanté temprano, me vestí como si fuera a la oficina y preparé mi espacio de trabajo. Raúl me observaba con una mezcla de curiosidad y escepticismo. A medida que avanzaba el día, vio cómo me sumergía en videoconferencias, cómo trabajaba en documentos complejos, cómo respondía a correos electrónicos urgentes. Para mi sorpresa, al final del día, Raúl parecía impresionado. No tenía idea de que tu trabajo fuera tan intenso, admitió con un tono que mezclaba asombro y un poco de vergüenza. Fue un pequeño rayo de esperanza, un primer paso hacia el entendimiento. Sin embargo, la paz fue efímera. Leticia, al enterarse de este experimento, redobló sus esfuerzos por socavar mi confianza. Así que ahora juegas a la oficina en casa, comentó con sorna durante su siguiente visita. En mis tiempos, sabíamos diferenciar entre el trabajo y el hogar. Me di cuenta de que el problema iba más allá de la incomprensión. Había un arraigo profundo a ideas tradicionales sobre el trabajo y el papel de la mujer en el hogar. Mi situación desafiaba esas nociones, y eso generaba una resistencia que iba más allá de lo racional. Las semanas se convirtieron en meses, y aunque hubo momentos de calma, la tensión subyacente nunca desapareció por completo. Me encontré dividida entre mi amor por mi trabajo, mi deseo de mantener la paz en mi matrimonio y la necesidad de defender mi dignidad. Cada día era una batalla. Me levantaba con determinación, prometiéndome que no dejaría que los comentarios me afectaran. Pero era difícil mantener la fortaleza cuando las críticas venían de las personas que supuestamente debían apoyarme. Comencé a fantasear con la idea de escapar. Imaginaba una vida diferente, en un lugar donde pudiera trabajar en paz, donde mi esfuerzo fuera valorado. Estas fantasías, al principio un mero escape mental, empezaron a tomar forma en mi mente como una posibilidad real. Una noche, después de otra cena tensa llena de comentarios pasivo-agresivos, me quedé despierta hasta tarde, navegando por Internet. Casi sin darme cuenta, me encontré buscando información sobre pequeñas ciudades, lugares remotos donde podría empezar de nuevo. Fue entonces cuando recibí el correo de mi antigua amiga. Sus palabras, describiendo una vida tranquila en un pueblo de montaña, resonaron en mi mente como una invitación al cambio. Era como si el universo me estuviera señalando un camino. Esa noche, mientras Raúl dormía a mi lado, tomé una decisión. No podía seguir viviendo así. Merecía respeto, merecía paz, merecía un entorno que me permitiera crecer y desarrollarme profesionalmente sin ser constantemente cuestionada. Con el corazón latiendo fuerte, comencé a trazar un plan. Sabía que no sería fácil, que habría obstáculos y momentos de duda. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza. El cambio que había comenzado como una simple transición al trabajo remoto estaba a punto de convertirse en una transformación mucho más profunda y personal. Mientras cerraba mi computadora esa noche, sentí una mezcla de miedo y emoción. No sabía exactamente cómo, pero estaba decidida a encontrar una salida, a recuperar mi paz y mi dignidad. El camino sería difícil, pero estaba lista para dar el primer paso hacia una nueva vida. Esa noche, después de otra cena tensa y silenciosa con Raúl, me quedé despierta hasta tarde, incapaz de conciliar el sueño. El peso de mi situación parecía aplastarme, y la idea de enfrentar otro día de críticas y menosprecio me resultaba insoportable. Casi por instinto, encendí mi computadora y comencé a navegar sin rumbo por Internet, buscando una distracción, cualquier cosa que me alejara de la realidad que me rodeaba. Fue entonces cuando vi el correo. Entre la avalancha de mensajes de trabajo y publicidad, destacaba uno con un nombre familiar, Elena, mi amiga de la universidad. Hacía años que no hablábamos, más allá de algún ocasional me gusta en redes sociales. Con curiosidad, abrí el mensaje. Las palabras de Elena me transportaron a otro mundo. Me contaba sobre su vida en un pequeño pueblo de montaña, un lugar que sonaba casi idílico en comparación con mi agitada vida en la ciudad. Hablaba de aire fresco, de vecinos amables, de una comunidad que valoraba el trabajo y el esfuerzo de cada uno, independientemente de si se realizaba en una oficina o desde casa. Mientras leía, sentí que algo se removía en mi interior.
Era como si una ventana se hubiera abierto en la habitación oscura en la que me encontraba, dejando entrar una brisa fresca y llena de posibilidades. La idea de una vida diferente, lejos de las críticas constantes y el ambiente tóxico en el que me había sumergido, comenzó a tomar forma en mi mente. Esa noche, mientras Raúl dormía ajeno a la tormenta que se desataba en mi interior, tomé una decisión. No podía seguir viviendo así. Merecía algo mejor, merecía paz, merecía respeto. Y si no podía encontrarlo aquí, tendría que buscarlo en otra parte. Al día siguiente, me levanté con una energía renovada. Por fuera, todo parecía igual, me vestí, preparé el desayuno, me senté frente a mi computadora para trabajar. Pero por dentro, algo había cambiado fundamentalmente. Cada acción, cada gesto cotidiano, estaba ahora impregnado de un propósito secreto. Mientras Raúl se preparaba para ir a la oficina, yo planeaba mi escape. Entre reuniones virtuales y entregas de proyectos, comencé a investigar. Buscaba información sobre el mercado inmobiliario, sobre cómo vender una casa rápidamente, sobre las mejores formas de empezar de nuevo en otro lugar. La casa que compartíamos Raúl y yo era valiosa. La habíamos comprado años atrás, cuando nuestro matrimonio aún parecía sólido y lleno de promesas. Ahora, esa misma casa se había convertido en una jaula dorada, y yo estaba decidida a usarla como mi boleto hacia la libertad. Con cuidado de borrar mi historial de navegación y usando una cuenta de correo secundaria, contacté a varios agentes inmobiliarios. Necesitaba a alguien discreto, alguien que entendiera la delicadeza de mi situación. Después de varios intentos, di con Carlos, un agente con años de experiencia y una reputación de profesionalidad y discreción. Nuestra primera reunión fue en una cafetería, lejos de mi barrio. Le expliqué mi situación, sin entrar en detalles pero dejándole claro que necesitaba vender rápido y en secreto. Carlos me escuchó sin juzgar, asintiendo comprensivamente. No es la primera vez que me encuentro con un caso así, me dijo con una sonrisa amable. Haremos esto de la manera más discreta y eficiente posible. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad secreta. Mientras mantenía la fachada de normalidad en casa, trabajaba incansablemente en mi plan. Carlos se encargó de traer a posibles compradores cuando Raúl no estaba, presentando la casa como si fuera una inversión de un propietario ausente. Cada vez que sonaba el teléfono, cada vez que Raúl me miraba de cierta manera, sentía que mi corazón se detenía. ¿Sospechaba algo? ¿Había dejado alguna pista? La paranoia comenzó a ser mi compañera constante, pero también mi protectora. Me hacía ser más cuidadosa, más meticulosa en cubrir mis huellas. Mientras tanto, comencé a preparar la casa para la venta de la manera más sutil posible. Limpiaba a fondo cuando Raúl no estaba, organizaba armarios y cajones como si fuera parte de una rutina de limpieza de primavera. Incluso convencí a Raúl de que necesitábamos deshacernos de algunas cosas, argumentando que teníamos demasiado desorden. Poco a poco, iba simplificando nuestras posesiones, facilitando lo que sería mi eventual partida. Las visitas de Leticia se habían vuelto aún más frecuentes y agobiantes. Parecía que podía oler el cambio en el aire, aunque no pudiera identificar su origen. Sus comentarios se volvieron más agudos, más inquisitivos. ¿Por qué estás limpiando tanto últimamente?, preguntaba con suspicacia. ¿Acaso esperas visitas importantes? Cada pregunta era como caminar sobre un campo minado, y me encontré desarrollando una habilidad que no sabía que poseía, la de mentir con una sonrisa. A medida que avanzaban las semanas, mi determinación crecía. Cada comentario despectivo de Raúl, cada mirada de desaprobación de Leticia, en lugar de hundirme, alimentaba mi resolución. Ya no me sentía atrapada, ahora, cada día era un paso más cerca de mi libertad. La venta de la casa avanzaba más rápido de lo que había anticipado. Carlos había hecho un trabajo excepcional, y pronto tuvimos una oferta seria sobre la mesa. Era menos de lo que la casa valía realmente, pero en mi situación, la rapidez era más importante que maximizar el beneficio. Firmé los papeles preliminares en secreto, usando los momentos en que supuestamente estaba trabajando para escaparme a la oficina de Carlos. Cada firma, cada documento, me acercaba más a mi nueva vida. La adrenalina corría por mis venas, una mezcla de miedo y emoción que me mantenía alerta y enfocada. Mientras tanto,
comencé a hacer planes concretos para mi nueva vida. Contacté a Elena, mi amiga del pueblo de montaña, sin revelarle completamente mis intenciones pero sondeando las posibilidades de mudarme allí. Sus respuestas entusiastas me llenaron de esperanza. Hablaba de casas en alquiler, de una comunidad acogedora, de oportunidades laborales para alguien con mis habilidades. A medida que mi plan tomaba forma, me encontré enfrentando dilemas morales que nunca antes había considerado. ¿Estaba haciendo lo correcto al irme así, sin dar explicaciones? ¿No merecía Raúl, a pesar de todo, saber la verdad? Pasé noches en vela, debatiendo conmigo misma, buscando justificar mis acciones. Pero cada mañana, al ver la mirada de desdén en los ojos de Raúl, al escuchar otro comentario mordaz de Leticia, mi resolución se fortalecía. No estaba huyendo, estaba salvándome a mí misma. Y a veces, salvarse a uno mismo requiere medidas drásticas. El día que recibí la confirmación de que la venta de la casa estaba cerrada, sentí como si el mundo se detuviera por un momento. Era real. Estaba sucediendo. En cuestión de días, tendría los medios para empezar de nuevo. Esa noche, mientras cenaba con Raúl, lo observé con nuevos ojos. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿En qué momento el hombre que había amado se había convertido en este extraño amargado que tenía frente a mí? Por un momento, sentí el impulso de contarle todo, de darle una última oportunidad de entender, de cambiar. Pero entonces, como si el universo quisiera recordarme por qué estaba haciendo esto, Raúl comenzó con sus habituales comentarios despectivos sobre mi trabajo. Otro día de jugar a la oficina en casa, dijo con sorna. Mientras algunos tenemos que salir a ganarnos la vida de verdad. En ese momento, cualquier duda que pudiera haber tenido se evaporó. Mi decisión estaba tomada, y no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos secretos. Empaqué lo esencial cuando Raúl no estaba, ocultando las maletas en el fondo del armario. Transferí dinero a una cuenta separada, cancelé suscripciones, até todos los cabos sueltos que pudieran conectarme con mi vida actual. Y finalmente, llegó el día. Me levanté temprano, antes que Raúl. Lo observé dormir por última vez, una mezcla de emociones contradictorias luchando en mi interior. Dejé una carta en la mesa de la cocina, explicando mi decisión sin entrar en detalles, pidiéndole que no me buscara. Con el corazón latiendo fuertemente, cargué mis maletas en el auto. Mientras salía del garaje, vi a Leticia caminando por la acera, probablemente viniendo a su visita matutina habitual. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo, y vi la confusión en sus ojos. Pero antes de que pudiera decir nada, aceleré. Mientras dejaba atrás mi vecindario, mi ciudad, mi vida tal como la conocía, sentí una mezcla de terror y euforia. No sabía exactamente qué me esperaba, pero sabía una cosa con certeza: por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando el control de mi vida. El camino hacia mi nuevo destino se extendía frente a mí, lleno de incertidumbres pero también de posibilidades. Mientras conducía hacia las montañas, hacia ese pueblo que solo conocía por las descripciones de Elena, sentí que finalmente podía respirar libremente. No sabía qué desafíos me esperaban, qué obstáculos tendría que superar. Pero mientras el paisaje cambiaba a mi alrededor, volviéndose más verde, más salvaje, sentí que también yo estaba cambiando. Ya no era la mujer acorralada, menospreciada, que había dejado atrás. Era una mujer en busca de su propia identidad, de su propio valor. El sol comenzaba a elevarse en el horizonte, bañando el camino con una luz dorada que parecía prometerme un nuevo amanecer en mi vida. Con cada kilómetro que recorría, sentía que me alejaba no solo físicamente de mi pasado, sino también emocionalmente. Era el comienzo de un viaje hacia lo desconocido, pero también hacia mí misma. Y así, con el corazón lleno de esperanza y miedo a partes iguales, me dirigí hacia mi nuevo comienzo, hacia la promesa de una vida en la que finalmente podría ser yo misma, sin disculpas, sin justificaciones. El camino sería largo, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba yendo en la dirección correcta. El amanecer me sorprendió en la carretera, con los primeros rayos de sol filtrándose entre las montañas que se alzaban en el horizonte. Había estado conduciendo durante horas, con la adrenalina como única compañera en este viaje hacia lo desconocido. Cada kilómetro que dejaba atrás era una mezcla de alivio y ansiedad, de libertad y culpa.
Mi mente no dejaba de dar vueltas, repasando los eventos de las últimas semanas, los preparativos sigilosos, las mentiras a medias. La carta que había dejado para Raúl pesaba en mi conciencia. ¿Habría sido demasiado fría, demasiado directa? ¿O quizás no lo suficientemente clara? Las palabras que había escrito se repetían en mi cabeza una y otra vez. Raúl, cuando leas esto, ya me habré ido. No puedo seguir viviendo en un lugar donde mi trabajo y mi valor como persona son constantemente cuestionados. Necesito encontrarme a mí misma, lejos de las críticas y el menosprecio. Por favor, no intentes buscarme. Esta es mi decisión y necesito que la respetes. Tal vez algún día pueda explicártelo todo, pero por ahora, solo puedo decirte que lo siento y que esto es lo mejor para ambos. Cuídate. Breve, conciso, quizás demasiado impersonal para poner fin a años de matrimonio. Pero en ese momento, mientras conducía hacia mi nueva vida, me convencí de que era lo mejor. Una explicación más detallada solo habría llevado a discusiones, a intentos de hacerme cambiar de opinión. Y mi decisión estaba tomada. El paisaje a mi alrededor iba cambiando gradualmente. Los edificios y el asfalto daban paso a colinas verdes y carreteras serpenteantes. El aire se volvía más fresco, más limpio. Era como si la naturaleza misma estuviera dándome la bienvenida a mi nueva vida, ofreciéndome un refugio lejos del caos que había dejado atrás. Después de varias horas de viaje, decidí hacer una parada en un pequeño café al borde de la carretera. Necesitaba estirar las piernas y, más importante aún, necesitaba un momento para procesar todo lo que estaba sucediendo. El lugar era acogedor, con ese encanto rústico típico de los establecimientos de carretera. Me senté en una mesa junto a la ventana, con una taza de café humeante entre las manos. Fue en ese momento, en la quietud de ese café desconocido, rodeada de extraños, cuando la realidad de lo que había hecho me golpeó con toda su fuerza. Había dejado atrás mi vida entera. Mi casa, mi rutina, incluso gran parte de mis pertenencias. Todo lo que me era familiar había quedado atrás. La enormidad de mi decisión me abrumó por un momento, y sentí que me faltaba el aire. Pero entonces, mientras observaba a los otros clientes del café, personas que iban y venían, cada uno con su propia historia, su propio viaje, sentí una extraña sensación de calma. Sí, había dejado atrás mucho, pero también estaba en el umbral de algo nuevo, algo que podía moldear a mi manera. Regresé al auto con renovada determinación. El GPS me indicaba que faltaban pocas horas para llegar a mi destino, ese pequeño pueblo del que Elena me había hablado con tanto entusiasmo. A medida que me acercaba, la ansiedad iba dando paso a la expectación. ¿Cómo sería este lugar? ¿Encontraría allí la paz que tanto anhelaba? Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi el cartel que anunciaba la entrada al pueblo. Bienvenidos a Valle Sereno, rezaba el letrero de madera, algo desgastado por el tiempo pero acogedor en su sencillez. El corazón me dio un vuelco. Este era el lugar. Mi nuevo hogar. El pueblo era exactamente como Elena lo había descrito, calles empedradas, casas de piedra y madera, flores en cada ventana. La plaza central bullía de actividad, con un pequeño mercado donde los lugareños vendían productos frescos. El contraste con la vida frenética de la ciudad no podía ser más marcado. Siguiendo las indicaciones que Elena me había dado, llegué a la pequeña cabaña que había alquilado. Estaba en las afueras del pueblo, rodeada de árboles y con una vista impresionante de las montañas. Al bajar del auto, el aroma a pino y tierra húmeda me envolvió. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar profundamente, sin el peso de la ansiedad constante que había sido mi compañera en los últimos meses. La cabaña era pequeña pero acogedora. Un solo ambiente que hacía las veces de sala, dormitorio y cocina, con un pequeño baño adjunto. Era básica, sí, pero en ese momento me pareció el lugar más hermoso del mundo. Este espacio era mío, solo mío. Un lienzo en blanco donde podría comenzar a pintar mi nueva vida. Desempaqué mis escasas pertenencias con cuidado, como si cada objeto fuera un tesoro. La ropa, los pocos libros que había traído, mi computadora portátil, las herramientas para mi nueva vida. Mientras organizaba mis cosas, me di cuenta de cuánto había dejado atrás y cuán poco necesitaba realmente. Esa primera noche en la cabaña fue una mezcla de emociones.
La excitación por lo nuevo se mezclaba con momentos de pánico. ¿Había cometido un error? ¿Podría realmente empezar de cero en este lugar desconocido? El silencio del campo, tan diferente del ruido constante de la ciudad, era a la vez reconfortante e inquietante. Me senté en el pequeño porche de la cabaña, observando cómo el sol se ponía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. En ese momento de quietud, sentí que algo dentro de mí comenzaba a sanar. Las heridas emocionales, las dudas sobre mi valía, el cansancio acumulado de años de lucha silenciosa, todo parecía un poco menos pesado bajo ese cielo infinito. A la mañana siguiente, me desperté con el canto de los pájaros. Por un momento, desorientada, no recordaba dónde estaba. Pero entonces, al mirar por la ventana y ver las montañas bañadas por la luz del amanecer, una sonrisa se dibujó en mi rostro. Era un nuevo día, el primero de mi nueva vida. Decidí explorar el pueblo. Caminé por las calles empedradas, observando las tiendas, los cafés, las casas con sus jardines cuidados. La gente me saludaba al pasar, con esa calidez típica de los pueblos pequeños. No me conocían, pero me hacían sentir bienvenida. En la plaza central, me detuve en un pequeño café. Mientras disfrutaba de un desayuno tardío, escuché conversaciones a mi alrededor. Hablaban de la cosecha, del próximo festival del pueblo, de pequeñas preocupaciones cotidianas. Era un mundo tan diferente al que había dejado atrás, donde las conversaciones giraban en torno al estrés laboral y las últimas tecnologías. Fue allí, en ese café, donde conocí a Marta, una mujer mayor que se acercó a mi mesa con una sonrisa amable. «Eres nueva por aquí, ¿verdad?», me preguntó. Antes de darme cuenta, estábamos conversando como viejas amigas. Marta me contó sobre el pueblo, sus tradiciones, los mejores lugares para comprar y pasear. Su calidez y apertura me conmovieron. Era como si el universo me estuviera enviando una señal de que estaba en el lugar correcto. Los días siguientes fueron un torbellino de nuevas experiencias. Poco a poco, fui estableciendo una rutina. Por las mañanas, trabajaba en mi computadora, agradecida de poder mantener mi empleo a distancia. Las tardes las dedicaba a explorar el pueblo y sus alrededores, maravillándome con la belleza natural que me rodeaba. Pronto descubrí un grupo de personas que, como yo, trabajaban de forma remota. Nos reuníamos en un pequeño coworking improvisado en la biblioteca del pueblo. Era reconfortante estar rodeada de gente que entendía mi estilo de vida, que valoraba mi trabajo sin cuestionarlo constantemente. Elena, mi amiga que me había hablado del pueblo, se convirtió en mi guía y apoyo. Me presentó a más gente, me ayudó a navegar las peculiaridades de la vida en un pueblo pequeño. Su presencia fue un ancla en esos primeros días de adaptación. Sin embargo, no todo era perfecto. Había momentos, especialmente por las noches, en que la culpa y la duda me asaltaban. Pensaba en Raúl, en cómo habría reaccionado al encontrar la casa vacía y mi carta. Imaginaba a Leticia, probablemente furiosa, exigiendo explicaciones. Hubo noches en que lloré hasta quedarme dormida, abrumada por la magnitud de lo que había hecho. Pero cada mañana, al despertar y ver las montañas por mi ventana, sentía que había tomado la decisión correcta. Poco a poco, iba redescubriendo partes de mí misma que había olvidado. Mi creatividad, mi pasión por mi trabajo, mi capacidad de reír y disfrutar de las cosas simples de la vida. Era como si, al alejarme de las críticas constantes, hubiera creado el espacio necesario para florecer. Una tarde, mientras caminaba por un sendero en el bosque cercano, me detuve en un claro. El sol se filtraba entre las hojas de los árboles, creando un juego de luces y sombras en el suelo cubierto de hojas. En ese momento de perfecta quietud, sentí una profunda sensación de paz. Sí, había dejado atrás mucho, pero también había ganado algo invaluable, la libertad de ser yo misma. Respiré profundamente, llenando mis pulmones del aire fresco de la montaña. El camino hacia adelante no sería fácil, lo sabía. Tendría que enfrentar las consecuencias de mi decisión, tendría que reconstruir mi vida desde cero. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía capaz de hacerlo. Había encontrado mi fuerza interior, y nada ni nadie podría quitármela. Mientras regresaba a mi cabaña, con el sol poniéndose detrás de las montañas, sentí una mezcla de gratitud y determinación.
gratitud por haber encontrado este refugio, por la gente que me había acogido, por la oportunidad de empezar de nuevo. Y determinación de hacer que esta nueva vida valiera la pena, de no desperdiciar la oportunidad que me había dado a mí misma. Esa noche, sentada en mi porche, mirando las estrellas que brillaban con una intensidad que nunca había visto en la ciudad, sonreí. El futuro era incierto, sí, pero por primera vez en mucho tiempo, era un futuro lleno de posibilidades. Y estaba lista para abrazarlo con todo mi ser. Los días en Valle Sereno pasaban con una tranquilidad que nunca antes había experimentado. Cada mañana, me despertaba con el canto de los pájaros y el aroma a pino que entraba por la ventana de mi pequeña cabaña. Mi rutina se había establecido con una naturalidad sorprendente. Trabajaba en mis proyectos durante la mañana, exploraba el pueblo y sus alrededores por la tarde, y pasaba las noches leyendo o charlando con mis nuevos amigos en el porche de alguna casa. Era como si hubiera encontrado un oasis de paz, un lugar donde finalmente podía ser yo misma sin el peso constante de las expectativas y críticas ajenas. Mis nuevos vecinos me habían acogido con una calidez que me conmovía. Marta, la mujer mayor que había conocido en el café, se había convertido en una especie de figura maternal, siempre dispuesta a compartir un consejo o una taza de té. Sin embargo, a pesar de la serenidad que me rodeaba, había momentos en los que la culpa y la preocupación se colaban en mis pensamientos. ¿Cómo estaría Raúl? ¿Habría entendido mis razones para irme? ¿Y Leticia, su madre, seguiría furiosa, buscando una explicación? Estas preguntas me asaltaban en los momentos más inesperados, como una nube oscura en un día soleado. Fue en uno de esos días, mientras disfrutaba de un paseo por el bosque cercano, cuando sucedió. Mi teléfono, que había permanecido en silencio desde mi llegada al pueblo, comenzó a vibrar en mi bolsillo. El número que aparecía en la pantalla hizo que mi corazón diera un vuelco. Era Raúl. Por un momento, consideré no contestar. La idea de enfrentar la realidad que había dejado atrás me aterraba. Pero sabía que tarde o temprano tendría que hacerlo. Con manos temblorosas, deslicé el dedo por la pantalla para contestar. «Hola», dije, mi voz apenas un susurro. Lo que escuché al otro lado de la línea me dejó helada. No era la voz furiosa o recriminatoria que esperaba. En su lugar, escuché a Raúl llorar, su voz entrecortada por sollozos que parecían venir de lo más profundo de su ser. «¿Dónde estás?», preguntó entre lágrimas. «Por favor, dime que estás bien. Hemos estado tan preocupados». Su tono, tan diferente al que había escuchado en los últimos meses, me desarmó por completo. De fondo, podía escuchar la voz de Leticia, también llorando, preguntando si era yo quien estaba al teléfono. «Estoy bien, Raúl», logré decir, luchando contra el nudo que se había formado en mi garganta. «Estoy a salvo, no tienes que preocuparte». «¿Pero dónde estás?», insistió. Llegamos a casa y todo estaba vacío. Tu ropa, tus cosas. Solo encontramos tu carta. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos para que te fueras así? Sus palabras me golpearon como una ola. De repente, me di cuenta de que en mi afán por escapar, por encontrar mi propia paz, no había considerado plenamente el impacto que mi partida tendría en ellos. La imagen de Raúl y Leticia llegando a una casa vacía, confundidos y asustados, se formó en mi mente con dolorosa claridad. «Lo siento», dije, las lágrimas comenzando a correr por mis mejillas. No quería lastimarlos, pero necesitaba irme. Necesitaba encontrarme a mí misma, lejos de todo. «Pero, ¿por qué así?», preguntó Raúl, su voz mezclando confusión y dolor. «¿Por qué no hablaste conmigo? ¿Tan malo era todo que tuviste que huir como si fueras una fugitiva?». Esa pregunta me hizo detenerme. ¿Cómo podía explicarle años de sentimientos reprimidos, de críticas constantes, de sentirme infravalorada y menospreciada? ¿Cómo hacerle entender que cada día en esa casa se había convertido en una lucha por mantener mi autoestima intacta? No fue una decisión fácil, Raúl, comencé, eligiendo mis palabras con cuidado. Durante mucho tiempo me sentí atrapada. Sentía que mi trabajo, mis esfuerzos, no eran valorados. Que para ti y para tu madre, lo que yo hacía no era suficiente. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Podía imaginar a Raúl procesando mis palabras,
quizás por primera vez realmente escuchando lo que yo sentía. Nunca quise hacerte sentir así, dijo finalmente, su voz apenas audible. Nosotros, estábamos tan acostumbrados a cómo eran las cosas antes, que no nos dimos cuenta de cómo te estábamos afectando. Escuché a Leticia de fondo, pidiendo hablar conmigo. Raúl dudó un momento antes de pasarle el teléfono. Hola. ¿Estás ahí? La voz de Leticia sonaba diferente, más suave, casi vulnerable. Por favor, dime que estás bien. Hemos estado tan preocupados. La policía dijo que no podían hacer nada porque te había sido por voluntad propia, pero nosotros, yo, temía que algo terrible te hubiera pasado. Su preocupación parecía genuina, y eso me desconcertó. ¿Dónde estaba la mujer crítica y severa que yo conocía? Estoy bien, Leticia, respondí, tratando de mantener la calma. Lamento haberlos preocupado, pero necesitaba hacer esto por mí misma. ¿Pero, por qué?, preguntó, y pude escuchar el dolor en su voz. ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué no nos dijiste nada? Respiré profundamente, sabiendo que esta era mi oportunidad de expresar todo lo que había guardado durante tanto tiempo. Leticia, durante años me sentí juzgada y criticada constantemente. Mi trabajo desde casa, algo que para mí era un logro, para ustedes parecía ser una fuente de vergüenza. Cada comentario, cada mirada de desaprobación, todo eso fue acumulándose hasta que sentí que no podía respirar. Hubo un silencio al otro lado de la línea, roto solo por el sonido de su respiración entrecortada. Yo, no tenía idea, dijo finalmente. Nunca quise, oh, Dios mío, ¿qué hemos hecho? La conversación continuó por lo que parecieron horas. Raúl y Leticia se turnaban para hablar conmigo, a veces llorando, a veces pidiendo disculpas, otras veces ampliamente escuchando mientras yo explicaba cómo me había sentido durante tanto tiempo. A medida que hablábamos, sentí que algo cambiaba. No era solo yo expresando mis sentimientos, era como si, por primera vez, realmente me estuvieran escuchando. La barrera de incomprensión que nos había separado durante tanto tiempo comenzaba a resquebrajarse. Por favor, vuelve, suplicó Raúl hacia el final de la llamada. Podemos arreglar esto, podemos hacer las cosas de manera diferente. Su súplica me conmovió, pero también me hizo darme cuenta de lo mucho que había cambiado en estos pocos días lejos de ellos. Ya no era la misma persona que había salido huyendo de esa casa. No puedo volver, al menos no ahora, dije con suavidad pero firmeza. Necesito este tiempo para mí, para sanar, para redescubrirme. Y creo que ustedes también necesitan tiempo para reflexionar sobre todo esto. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y por un momento temí que volvieran a sus viejos hábitos, que me acusaran de ser egoísta o desconsiderada. Pero para mi sorpresa, fue Leticia quien habló. Tienes razón, dijo, su voz cargada de una emoción que nunca antes le había escuchado. Hemos cometido muchos errores. Tal vez este tiempo separados nos ayude a todos a ver las cosas con más claridad. La llamada terminó poco después, con promesas de mantenernos en contacto y de darnos el espacio necesario para procesar todo lo que había sucedido. Cuando finalmente colgué, me encontré sentada en un tronco caído en medio del bosque, las lágrimas corriendo libremente por mis mejillas. Era una mezcla de emociones difícil de describir. Alivio por haber finalmente expresado todo lo que había guardado durante tanto tiempo. Tristeza por el dolor que mi partida había causado. Culpa por no haber manejado las cosas de una manera diferente. Pero también, sorprendentemente, esperanza. Esperanza de que, tal vez, esta crisis pudiera ser el catalizador para un cambio real en nuestra relación. Me quedé allí sentada por un largo rato, dejando que la paz del bosque me envolviera, ayudándome a procesar todo lo que acababa de suceder. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas, cuando finalmente me levanté para regresar a mi cabaña. Mientras caminaba de vuelta al pueblo, sentí como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. La llamada, aunque emocionalmente agotadora, había sido necesaria. Era un primer paso hacia la sanación, no solo para mí, sino tal vez también para Raúl y Leticia. Esa noche, sentada en el porche de mi cabaña, mirando las estrellas que brillaban con una intensidad imposible en la ciudad, reflexioné sobre el giro que habían dado los acontecimientos.
La vida que había construido aquí en Valle Sereno en estos pocos días se sentía real y valiosa. Pero ahora, la posibilidad de reconciliación con mi pasado también parecía estar al alcance. No sabía exactamente qué me depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía en paz con la incertidumbre. Había dado un paso valiente al buscar mi propia felicidad, y ahora tenía la oportunidad de sanar no solo a mí misma, sino también las relaciones que había dejado atrás. Mientras el sueño comenzaba a vencerme, arrullada por los sonidos nocturnos del bosque, me permití imaginar un futuro donde pudiera tener lo mejor de ambos mundos, la paz y la autorrealización que había encontrado aquí, y una relación renovada y saludable con Raúl y Leticia. No sería fácil, lo sabía, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que era posible. Con ese pensamiento esperanzador, me fui a dormir, lista para enfrentar lo que el nuevo día pudiera traer. La llamada inesperada había sido un punto de inflexión, y aunque el camino por delante aún era incierto, me sentía más fuerte y más preparada que nunca para recorrerlo. Los días que siguieron a la llamada inesperada fueron un torbellino de emociones. Por un lado, me sentía aliviada de haber finalmente expresado mis sentimientos a Raúl y Leticia. Por otro, la culpa por haberlos preocupado y el miedo a enfrentar las consecuencias de mis acciones me atormentaban. Cada mañana, al despertar en mi pequeña cabaña en Valle Sereno, me debatía entre la paz que había encontrado aquí y la necesidad de cerrar adecuadamente el capítulo de mi vida anterior. Fue durante uno de mis paseos vespertinos por el bosque cuando tomé la decisión. Tenía que volver, aunque fuera por un día. Necesitaba enfrentar a Raúl y Leticia cara a cara, explicarles mis razones y, quizás, encontrar una forma de avanzar que nos permitiera a todos sanar. Con manos temblorosas, marqué el número de Raúl. Cuando contestó, su voz sonaba cautelosa, como si temiera que cualquier palabra pudiera ahuyentarme de nuevo. Raúl, dije, intentando que mi voz no traicionara mi nerviosismo, he estado pensando mucho en nuestra última conversación. Creo que necesitamos hablar en persona. ¿Puedo ir a la casa mañana? Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, y por un instante temí que se negara. Pero entonces, con una voz cargada de emoción, respondió, por supuesto. Te estaremos esperando. El viaje de regreso a la ciudad fue una montaña rusa emocional. Cada kilómetro que recorría me acercaba más a una confrontación que había estado evitando durante semanas. El paisaje cambiaba gradualmente, las montañas y bosques dando paso a suburbios y finalmente a la familiar silueta de la ciudad. Mi corazón latía con fuerza mientras navegaba por las calles que una vez llamé hogar. Cuando finalmente estacioné frente a la casa, me quedé un momento en el auto, reuniendo coraje. La fachada familiar, el jardín que tantas veces había cuidado, todo parecía igual y a la vez extrañamente ajeno. Respiré hondo y salí del coche. Apenas había llegado a la puerta cuando ésta se abrió. Raúl estaba allí, su rostro una mezcla de alivio y ansiedad. Detrás de él, pude ver a Leticia, sus ojos rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando. «¿Has venido?», dijo Raúl, su voz apenas un susurro. Asentí, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Sin previo aviso, Raúl dio un paso adelante y me abrazó. Fue un abrazo torpe, cargado de emociones contradictorias, pero en ese momento, sentí que algo dentro de mí se rompía y sanaba al mismo tiempo. Entramos en la casa, el silencio pesado entre nosotros. La sala de estar, antes un campo de batalla de críticas y malentendidos, ahora parecía un terreno neutral, esperando a ver qué sucedería a continuación. Nos sentamos, Raúl y yo en el sofá, Leticia en su sillón favorito. Por un momento, nadie habló. Era como si todos temiéramos que la primera palabra pudiera desencadenar una avalancha de emociones que no podríamos controlar. Finalmente, reuniendo todo mi coraje, comencé a hablar. Sé que mi partida los lastimó, dije, mi voz temblando ligeramente. Y lo siento por eso. Nunca quise causarles dolor. Pero necesito que entiendan por qué lo hice. Y así, con palabras que había ensayado una y otra vez en mi mente, comencé a explicarles. Les hablé de cómo sus constantes críticas habían erosionado mi autoestima, de cómo cada día en esa casa se había convertido en una lucha por mantener mi identidad y mi valor. Les conté sobre la sensación de asfixia, de ser invisible en mi propio hogar. Mientras hablaba, vi cómo sus rostros cambiaban.
Raúl parecía genuinamente sorprendido, como si estuviera viendo nuestra vida juntos bajo una luz completamente nueva. Leticia, por su parte, alternaba entre expresiones de negación y de dolorosa comprensión. «Pero, ¿por qué no dijiste nada?», preguntó Raúl, su voz cargada de confusión y dolor. «Lo intenté, Raúl», respondí, sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. «Muchas veces. Pero cada vez que trataba de explicar cómo me sentía, mis palabras eran descartadas. Era como si mi experiencia, mi realidad, no fueran válidas para ustedes». Leticia, que hasta ese momento había permanecido en silencio, habló con voz quebrada. «Nosotros, nunca quisimos hacerte sentir así. Pensábamos que te estábamos ayudando, empujándote a ser mejor». Sus palabras, aunque bien intencionadas, tocaron un nervio sensible en mí. «¿Mejor según quién?», pregunté, sin poder contener la frustración en mi voz. «¿Según sus estándares? ¿Alguna vez se detuvieron a pensar en lo que yo quería, en lo que me hacía feliz?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo la comprensión, dolorosa y tardía, se reflejaba en sus rostros. Por primera vez, parecían realmente escuchar, realmente entender el impacto que sus acciones y palabras habían tenido en mí. «Lo siento», dijo Raúl finalmente, su voz apenas audible. «Lo siento mucho. Nunca me di cuenta, nunca quise». Sus palabras se quebraron y, para mi sorpresa, comenzó a llorar. Verlo así, vulnerable y arrepentido, desarmó algo dentro de mí. Sin pensarlo, extendí mi mano y tomé la suya. Leticia, por su parte, parecía estar luchando con sus propios demonios internos. «Siempre pensé que estaba haciendo lo mejor para ti, para ambos», dijo, su voz cargada de remordimiento. «Pero ahora veo que solo estaba proyectando mis propios miedos e inseguridades en ti. Lo siento tanto, hija». Era la primera vez que Leticia me llamaba hija, sin un tono de reproche o decepción. Esa simple palabra, cargada de tanto arrepentimiento y afecto, fue como un bálsamo para heridas que ni siquiera sabía que aún estaban abiertas. La conversación que siguió fue larga y dolorosa, pero también increíblemente sanadora. Hablamos durante horas, desenterrando años de malentendidos, de expectativas no expresadas, de heridas nunca reconocidas. Hubo lágrimas, momentos de tensión, pero también, sorprendentemente, momentos de risa y de conexión genuina. A medida que el sol comenzaba a ponerse, tiñendo la sala de tonos dorados, sentí que algo fundamental había cambiado entre nosotros. No era un cambio mágico que borrara todos los problemas del pasado, pero sí un primer paso hacia una comprensión mutua que nunca antes habíamos tenido. «¿Volverás?», preguntó Raúl finalmente, su voz mezclando esperanza y resignación. Tomé un momento para considerar mi respuesta. La verdad era que, a pesar de este avance, no estaba lista para volver a la vida que había dejado atrás. «No, al menos no por ahora», respondí con suavidad pero firmeza. «He encontrado algo en Valle Sereno que necesitaba desesperadamente: paz, autoestima, un sentido de propósito. Necesito seguir explorando eso». Vi la decepción en sus rostros, pero también, para mi sorpresa, vi comprensión. «Lo entiendo», dijo Raúl, apretando ligeramente mi mano. «Y creo que tal vez todos necesitamos este tiempo. Para reflexionar, para crecer». Leticia asintió, añadiendo con una sonrisa triste: «Tal vez nosotros también necesitamos aprender a valorarte como mereces. Y a valorarnos a nosotros mismos de una manera diferente». Esas palabras, tan diferentes de las críticas a las que estaba acostumbrada, me llenaron de una esperanza que no me atrevía a sentir antes. Mientras me preparaba para irme, sentí una mezcla de emociones contradictorias. Parte de mí quería quedarse, explorar esta nueva dinámica que habíamos descubierto. Pero otra parte, la parte que había encontrado su voz en Valle Sereno, sabía que necesitaba mantener mi independencia, al menos por ahora. En la puerta, nos abrazamos. Fue un abrazo diferente al de mi llegada, lleno de comprensión, perdón y un nuevo tipo de amor, uno basado en el respeto mutuo y la aceptación. «Mantendremos el contacto», prometí. «Y quizás puedan visitarme en Valle Sereno algún día. Conocer el lugar que me ha dado tanto». La idea pareció iluminar sus rostros.
Nos encantaría, dijo Leticia, y por primera vez en mucho tiempo, su sonrisa llegó a sus ojos. Mientras conducía de vuelta a Valle Sereno, bajo un cielo estrellado que parecía infinito, reflexioné sobre el día que acababa de pasar. No había sido fácil, pero había sido necesario. Había enfrentado mis miedos, había expresado mis verdades, y en el proceso, había descubierto una fuerza en mí que no sabía que poseía. El camino hacia adelante aún era incierto. La relación con Raúl y Leticia seguiría necesitando trabajo, cuidado y comunicación honesta. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que era posible construir algo nuevo, algo mejor, sobre los cimientos de lo que habíamos destruido y reconstruido hoy. Mientras las luces de Valle Sereno aparecían en el horizonte, sentí una profunda sensación de paz. Había cerrado un capítulo, sí, pero también había abierto uno nuevo. Un capítulo lleno de posibilidades, de crecimiento personal y, quizás, de relaciones más auténticas y saludables. El encuentro decisivo había sido exactamente eso, decisivo. No en el sentido de un final dramático, sino como el comienzo de algo nuevo. Y mientras entraba en mi pequeña cabaña, exhausta pero con el corazón ligero, supe que, pasara lo que pasara, había tomado la decisión correcta. El futuro, con todos sus desafíos y promesas, me esperaba, y por primera vez en mucho tiempo, me sentía lista para enfrentarlo. El viaje de regreso a Valle Sereno fue como atravesar un portal entre dos mundos. Dejaba atrás la ciudad, con sus recuerdos agridulces y la intensidad emocional del encuentro con Raúl y Leticia, y me adentraba en la serenidad de las montañas que ahora llamaba hogar. Con cada kilómetro que recorría, sentía como el peso de años de incomprensión y dolor se iba aligerando. Cuando finalmente divisé las luces del pueblo, una sensación de alivio me invadió. Era como si el aire mismo fuera más fácil de respirar aquí. Aparqué frente a mi pequeña cabaña y, por un momento, me quedé sentada en el coche, procesando todo lo que había ocurrido. El encuentro con Raúl y Leticia había sido agotador emocionalmente, pero también increíblemente liberador. Por primera vez en años, sentía que realmente me habían escuchado, que habían visto más allá de sus propias expectativas y habían reconocido mi realidad. Esa noche, sentada en el porche de mi cabaña, mirando las estrellas que brillaban con una intensidad imposible en la ciudad, tomé una decisión. Este lugar, Valle Sereno, no sería solo un refugio temporal. Sería mi nuevo comienzo, un lugar donde podría redescubrirme y construir la vida que realmente deseaba. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Con una energía renovada, me sumergí en mi trabajo remoto con un entusiasmo que no había sentido en años. Mis clientes notaron el cambio, comentando sobre la creatividad y frescura de mis últimos proyectos. Era como si, al liberarme de las críticas constantes, mi mente se hubiera desbloqueado, permitiéndome explorar nuevas ideas y enfoques. Pero mi renacimiento no se limitó solo al ámbito profesional. Comencé a involucrarme más en la vida del pueblo. Me uní a un grupo de senderismo local, descubriendo senderos ocultos y vistas breathtaking que me recordaban constantemente por qué había elegido este lugar. Cada caminata era una oportunidad no solo para explorar la naturaleza, sino también para conocer mejor a mis nuevos vecinos, compartir historias y crear conexiones genuinas. Una tarde, mientras ayudaba en la biblioteca local a organizar un club de lectura, tuve una epifanía. Me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba rodeada de personas que me valoraban por quién era, no por quién creían que debería ser. No había expectativas ocultas, ni críticas veladas. Solo aceptación y un genuino interés en conocerme. Esta realización me llevó a reflexionar sobre cómo había cambiado mi perspectiva desde que llegué a Valle Sereno. Ya no me sentía como una impostora en mi propia vida, constantemente tratando de justificar mis elecciones. Aquí, mi trabajo remoto no era visto como algo menos valioso o real que un trabajo tradicional de oficina. Mis vecinos estaban fascinados por lo que hacía, a menudo pidiéndome que les contara más sobre mis proyectos y clientes. Fue durante una de estas conversaciones cuando surgió una idea que cambiaría el curso de mi vida en Valle Sereno. Estaba charlando con Elena, la amiga que inicialmente me había hablado del pueblo, y otros locales sobre los desafíos que enfrentaba la comunidad. El pueblo, aunque encantador, luchaba por atraer nuevos residentes y mantener a los jóvenes, que a menudo se marchaban en busca de oportunidades en la ciudad. ¿Y si pudiéramos traer esas oportunidades aquí?, sugerí, casi sin pensar. Con el trabajo remoto siendo cada vez más común,
¿Por qué no convertir Valle Sereno en un hub para profesionales que buscan escapar de la ciudad? La idea cayó como una chispa en un montón de hojas secas. Pronto, estábamos todos entusiasmados, discutiendo posibilidades. ¿Y si creáramos un espacio de coworking en el antiguo granero abandonado? ¿Qué tal si organizáramos talleres y conferencias para atraer a profesionales de diversas industrias? Los días y semanas siguientes fueron un frenesí de planificación y acción. Me encontré liderando un proyecto que nunca hubiera imaginado posible meses atrás. Trabajamos en la renovación del granero, transformándolo en un moderno espacio de coworking con vistas a las montañas. Organicé webinars y contacté a antiguos colegas y clientes, promoviendo Valle Sereno como el lugar perfecto para profesionales remotos que buscaban un equilibrio entre trabajo y calidad de vida. Ver cómo mi idea cobraba vida, cómo inspiraba y motivaba a toda una comunidad, fue una experiencia transformadora. Me di cuenta de que había encontrado no solo un lugar donde vivir, sino un propósito. Estaba utilizando mis habilidades y experiencia para hacer una diferencia tangible en las vidas de las personas que me rodeaban. A medida que el proyecto crecía, también lo hacía mi confianza. Ya no era la mujer insegura que había huido de una vida de críticas y desvalorización. Me había convertido en alguien que la gente buscaba para pedir consejo, alguien cuyas ideas eran valoradas y respetadas. Fue en medio de todo este crecimiento personal y profesional cuando recibí otra llamada de Raúl. Su voz sonaba diferente, más suave, más reflexiva. He estado pensando mucho en todo lo que hablamos, me dijo. Y, creo que entiendo ahora. Veo lo mucho que te lastimamos, lo mucho que te limitamos sin darnos cuenta. Quiero que sepas que estoy trabajando en mí mismo, tratando de ser mejor. Sus palabras me conmovieron profundamente. Me alegra escuchar eso, Raúl, respondí, sintiendo una mezcla de emociones. Yo también he estado reflexionando mucho. Y creciendo. Le conté sobre mi vida en Valle Sereno, sobre el proyecto del coworking, sobre cómo me sentía más viva y realizada que nunca. Para mi sorpresa, Raúl parecía genuinamente feliz por mí. Suenas diferente, me dijo. Más, tú. Creo que tomaste la decisión correcta al irte. Aunque me dolió en su momento, ahora veo que era necesario. Para ambos. Esa conversación marcó un nuevo capítulo en nuestra relación. No era un regreso a lo que teníamos antes, sino el comienzo de algo nuevo, basado en el respeto mutuo y la comprensión. Con el paso de los meses, Valle Sereno comenzó a transformarse. El espacio de coworking atrajo a nuevos residentes, profesionales jóvenes y creativos que trajeron energía fresca al pueblo. Organicé un festival de innovación rural que puso a nuestro pequeño pueblo en el mapa, atrayendo la atención de medios nacionales y empresas tecnológicas interesadas en explorar el concepto de trabajo remoto en entornos rurales. Ver cómo mi idea inicial crecía y evolucionaba, cómo impactaba positivamente en tantas vidas, fue una experiencia profundamente gratificante. Me di cuenta de que había encontrado algo que iba más allá de la realización personal, había encontrado una forma de contribuir significativamente a una comunidad. Un día, mientras caminaba por el pueblo, observando los cambios que se habían producido en el último año, me detuve frente al antiguo café donde había conocido a Marta en mis primeros días aquí. Ella estaba en la puerta, sonriendo mientras saludaba a los nuevos residentes que pasaban. Mírate, me dijo cuando me acerqué. Cuando llegaste aquí, eras como un pajarillo asustado. Ahora brillas con luz propia. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre lo lejos que había llegado. Desde la mujer insegura que había huido de una vida de críticas hasta convertirme en alguien que lideraba el cambio y la innovación en una comunidad entera. Esa noche, sentada en el porche de mi cabaña, que ahora se sentía verdaderamente como mi hogar, pensé en el viaje que había emprendido. Había partido en busca de paz y me había encontrado a mí misma en el proceso. Había descubierto una fuerza interior que no sabía que poseía, una capacidad para inspirar y liderar que había estado dormida bajo años de dudas y críticas. Miré hacia las montañas, bañadas por la luz del atardecer, y sentí una profunda gratitud. Gratitud por la decisión valiente que había tomado, por las personas que me habían acogido en Valle Sereno, por la oportunidad de reinventarme y crecer. Pensé en Raúl y Leticia, en cómo nuestra relación había evolucionado.
Aunque ya no compartíamos una vida juntos, habíamos encontrado una forma de respetarnos y apoyarnos mutuamente desde la distancia. Era una prueba de que el crecimiento personal no solo nos beneficia a nosotros mismos, sino que también puede sanar y transformar nuestras relaciones. Mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, me di cuenta de que este nuevo comienzo no era solo sobre cambiar de lugar o de trabajo. Era sobre encontrar el coraje para ser auténticamente yo misma, para perseguir mis sueños sin disculpas, para crear una vida que resonara con mis valores más profundos. El camino no había sido fácil, y sabía que aún habría desafíos por delante. Pero ahora los enfrentaría con una confianza y una claridad que antes no tenía. Había aprendido que la verdadera libertad no es solo física, sino también emocional y mental. Era la libertad de definirme a mí misma, de establecer mis propias metas y de vivir según mis propios términos. Mientras el cielo nocturno se llenaba de estrellas, sentí una paz profunda y una emoción por el futuro. Este era solo el comienzo de mi nueva vida en Valle Sereno, y estaba lista para abrazar cada momento, cada desafío y cada oportunidad que viniera. Con una sonrisa, entré en mi cabaña, lista para otro día de posibilidades infinitas. El nuevo comienzo que había buscado se había convertido en una realidad, y cada día era una oportunidad para seguir creciendo, aprendiendo y contribuyendo al mundo de maneras que nunca antes había imaginado posibles.